Te acaban de servir el vino en un restaurante, pero antes de probarlo ha ocurrido algo que seguramente has visto muchas veces. Han abierto la botella y te han dejado el corcho delante. Y ahora viene ese pequeño momento en el que parece que tienes que hacer algo con él. Lo miras, lo coges y casi siempre alguien lo huele. Y aquí quiero empezar por decirte algo. No necesitas oler el corcho. Puedes hacerlo, por supuesto. Pero si lo que quieres es saber si el vino que tienes delante está en buenas condiciones, el olor del corcho no te va a dar la respuesta. El corcho huele a corcho, y si ha estado en contacto con el vino también puede oler a vino. Así que no hace falta acercárselo a la nariz con cara de concentración esperando que nos revele algún secreto, porque el verdadero interés del corcho está en otro sitio, en lo que podemos observar de él. Por ejemplo, puedes fijarte en su longitud, en el tipo de tapón, en cómo está su superficie. Puedes comprobar si presenta alguna señal de fuga y también puedes hacer algo muy sencillo, apretarlo ligeramente entre los dedos. El corcho es un material elástico y compresible. Precisamente esas propiedades son las que permiten que pueda comprimirse al introducirse en el cuello de la botella y después recuperar parte de su forma para cumplir su función de cierre. Así que puedes tocarlo, puedes comprobar cómo responde, si conserva su elasticidad, si está muy seco, si está quebradizo, si presenta algún deterioro evidente. Pero cuidado, porque observar el corcho no significa que podamos convertirlo en un instrumento de diagnóstico. Un corcho que está seco no significa necesariamente que el vino esté mal. Y un corcho que parece perfecto tampoco significa que el vino esté necesariamente bien. Nos está dando información, nada más y nada menos. Porque también podemos encontrarnos con otra cosa que sí merece nuestra atención. Que el corcho tenga vino en lugares donde no esperaríamos encontrarlo. Que haya señales de que el vino ha podido escapar alrededor del tapón. Y entonces sí podemos preguntarnos, ¿por qué ha ocurrido esto? Porque una fuga puede tener diferentes causas. Puede estar relacionada con el propio tapón, con su ajuste, con la conservación de la botella o con otros factores. Pero tampoco significa automáticamente que el vino esté defectuoso. Por eso, cuando te dejen el corcho en la mesa, no tienes que hacer teatro. Míralo, tócalo, apriétalo ligeramente, observa si hay algo que llame tu atención. Y después, haz lo más importante, prueba el vino, porque al final el corcho puede contarnos algunas cosas sobre la botella, pero quien realmente nos tiene que decir cómo está es el vino. Y ahora que ya sabes qué hacer con el corcho, vamos a detenernos un momento en una de las cosas que puedes observar, su longitud. Porque quizá algunas veces hayas visto un tapón especialmente largo y hayas pensado, este vino debe ser muy bueno. Y casi siempre vas a tener razón, pero no necesariamente, porque el corcho no funciona como una escala de calidad en la que un tapón más largo significa automáticamente un vino mejor, pero sí puede darnos información interesante sobre cómo se ha planteado el cierre de esa botella. Porque no todos los vinos necesitan exactamente el mismo tipo de tapón. No es lo mismo un vino pensado para beberse relativamente joven que otro que va a pasar muchos años evolucionando en botella. Y tampoco todos los tapones son iguales. Hay corchos naturales de una pieza, hay tapones técnicos, hay tapones aglomerados, y existen diferentes soluciones en función del vino y de lo que el elaborador busca conseguir. Por eso cuando miras el corcho que tienes delante, no estás examinando la calidad del vino. Estás viendo una pequeña parte de las decisiones que se han tomado para conservarlo. Y aquí hay algo que me parece especialmente interesante. El corcho tiene que hacer un trabajo bastante más complicado de lo que parece. Tiene que cerrar la botella, tiene que impedir que el vino se escape, tiene que adaptarse perfectamente al cuello de la botella, tiene que conservar sus propiedades durante años y al mismo tiempo permitir una evolución adecuada del vino, porque el objetivo no es simplemente poner una barrera entre el vino y el exterior. El cierre también influye en cómo evoluciona el vino dentro de la botella. Y por eso la elección del tapón es una decisión enológica, no simplemente es cuestión estética. Así que la próxima vez que tengas un corcho delante, fíjate en él, no para decidir si has comprado un buen vino, sino para empezar a entender que detrás de algo que parece tan sencillo como cerrar una botella,
Hay bastante más ciencia, tecnología y conocimiento del vino de lo que imaginamos. Y todavía hay otra cosa en la que merece la pena fijarse. Si ese corcho ha hecho bien su trabajo, porque una de las señales que podemos encontrar es que el vino haya intentado escapar. Y aquí es donde el corcho puede darnos otra pista. Porque cuando sacas un tapón de una botella, puede ocurrir que encuentres vino en el propio corcho. Y no me refiero a que una de sus caras esté manchada. Eso es completamente normal. Esa parte del corcho ha estado en contacto con el vino durante todo el tiempo que la botella ha permanecido cerrada. Me refiero a encontrar señales de que el vino ha podido pasar por donde no debería. Una pequeña fuga. Un rastro de vino que ha subido por el lateral del corcho. Una mancha que nos hace pensar que algo ha ocurrido entre el corcho y el cuello de la botella. Y aquí sí merece la pena prestar atención, porque el corcho está precisamente para eso, para cerrar la botella. Si ha habido una fuga, algo puede no haber funcionado como debería. Pero fíjate en lo que estoy diciendo. Puede no haber funcionado como debería. No estoy diciendo el vino está malo, porque tampoco podemos saber eso mirando solamente el corcho. Una fuga puede tener diferentes causas. Puede estar relacionada con el propio tapón, con su ajuste, con la conservación de la botella, con la temperatura a la que ha estado almacenada, o con otros factores. Por eso, si encuentras una señal de fuga, no tienes que convertirte en investigador. Simplemente préstale atención. Y después prueba el vino. Porque quizá la botella haya tenido un problema de conservación y el vino lo haya acusado. O quizá la señal que has encontrado en el corcho no haya tenido consecuencias importantes sobre el vino. Eso no lo decide el tapón, lo decide lo que encontramos en la copa. Y aquí aparece una situación que puede resultar todavía más interesante, porque puede ocurrir que mires el corcho, no veas nada extraño, lo aprietes, parezca perfectamente normal, y sin embargo cuando acercas la copa a la nariz algo no te convenza. No sabes exactamente qué es, pero hay algo raro. Quizá el vino recuerda a humedad, a moho, a cartón mojado, o simplemente notas que está apagado, como si le faltara la fruta y la expresión que esperabas encontrar. Y es aquí donde puede aparecer una expresión que seguramente hayas escuchado alguna vez. Este vino está acorchado, o bouchonné, como dicen los franceses. Pero ¿qué significa realmente? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver el corcho con todo esto? Pues ese vino acorchado tiene una historia bastante más interesante de lo que parece, porque cuando hablamos del llamado efecto de corcho, estamos hablando de una alteración que puede afectar a las características sensoriales del vino. Una de las sustancias que puede estar detrás de este problema es el TCA. Son las siglas 2,4,6-tricloranisol. El nombre no necesitas recordarlo. Lo importante es saber qué puede hacerle a un vino. Cuando está presente en concentraciones suficientes, puede producir aromas que recuerdan a humedad, a moho o a cartón mojado. Pero hay algo todavía más interesante. Un vino afectado no siempre huele simplemente a corcho. A veces lo primero que percibes es que el vino parece apagado, que ha perdido parte de sus aromas, que la fruta que esperabas encontrar no aparece con claridad. Y eso puede hacer que una persona piense simplemente, este vino no me gusta. Y aquí tenemos que hacer una distinción muy importante, porque que un vino no te guste no significa que tenga un defecto. Puede ser perfectamente correcto y sencillamente no ser tu estilo. Puede tener una acidez que no disfrutas, demasiado alcohol para tu gusto, un tipo de crianza que no te resulta agradable, o unos aromas que simplemente no te dicen nada. Eso es una cuestión de preferencia. Otra cosa muy diferente es que el vino presente una alteración que haga que sus características se hayan visto perjudicadas. Y es aquí donde tampoco quiero que nos obsesionemos con diagnosticar, porque tú no necesitas saber si aquello que estás percibiendo es exactamente TCA. No necesitas decir, creo que este vino tiene 2,4,6-tricloranisol, ni mucho menos. Si algo no te cuadra, lo dices. Puedes decir simplemente, creo que este vino tiene algún problema. ¿Podemos comprobarlo? Y a partir de ahí será el profesional quien valore la botella. Porque detectar que algo no está bien y saber exactamente qué es son dos cosas diferentes. Y esto nos devuelve al principio del episodio. Cuando te dejan el corcho en la mesa, puedes mirarlo, puedes tocarlo, puedes apretarlo ligeramente, puedes observar si hay señales de fuga, pero no necesitas convertirlo en un examen,
porque ninguna de esas cosas sustituye la prueba que realmente es la importante, la copa. Y ahora que ya sabemos qué podemos hacer con el corcho, quiero que nos detengamos en algo que me parece todavía más interesante, porque llevamos todo el episodio hablando del corcho como si fuera simplemente el tapón de una botella, y en realidad es muchísimo más que eso, porque el corcho empieza mucho antes de llegar a la botella, empieza en un árbol. Y ese árbol es el alcornoque, el Quercus suber, un árbol propio de la cuenca mediterránea cuya corteza exterior es precisamente lo que nosotros conocemos como corcho. Y aquí hay algo que a mí me parece extraordinario. Para obtener el corcho no hay que talar el árbol, se extrae la corteza exterior y el árbol continúa vivo. Después vuelve a regenerarla, y esto permite que un mismo alcornoque pueda proporcionar corcho durante muchísimos años. Es decir, ese pequeño tapón que tienes en la mano cuando abres una botella no procede de un árbol que haya tenido que morir para producirlo. Procede de una corteza que puede volver a crecer, y cuanto más conoces el corcho, más entiendes por qué ha sido utilizado durante tanto tiempo para cerrar botellas de vino. Porque no estamos hablando simplemente de un material natural, estamos hablando de un material que tiene unas propiedades extraordinarias adecuadas para esa función. Es ligero, es impermeable, es flexible, es elástico, es compresible y tiene una capacidad muy interesante para adaptarse y recuperar su forma. Piensa en lo que le estamos pidiendo a un tapón. Tiene que entrar comprimido en el cuello de una botella. Tiene que conseguir que el vino no se escape. Tiene que mantener el cierre durante años. Y tiene que hacerlo sin convertirse simplemente en una barrera completamente rígida entre el vino y el exterior, porque el corcho también participa en la evolución del vino. Y aquí aparece otro concepto que quizá hayas escuchado, la microoxigenación. El tapón de corcho permite una transferencia de oxígeno al vino embotellado que puede contribuir a su evolución durante la crianza en botella. Por eso, la elección del tapón no es una cuestión puramente estética, ni una decisión tomada solamente porque nos guste más abrir una botella y escuchar cómo sale el tapón. El tapón forma parte de la conservación del vino. Y aquí es donde personalmente creo que merece la pena defender el corcho. Porque cuando hablamos de vino, hablamos muchísimo del viñedo, de la tierra, de la uva, del clima, de cómo se cultiva, de cómo se elabora, pero pocas veces nos paramos a pensar en el bosque del que procede algo tan pequeño como el tapón. Y ese bosque también forma parte de la historia del vino. Y aquí llegamos a una parte del corcho que para mí merece que nos detengamos un momento, porque cuando hablamos de sostenibilidad en el mundo del vino, solemos pensar en el viñedo, en cómo se cultiva, en el uso del agua, en los tratamientos, en la energía, y todo eso es muy importante, pero también podemos preguntarnos, ¿qué ocurre con ese pequeño objeto que utilizamos para cerrar la botella? En el caso del corcho, estamos hablando de un material natural, renovable y reciclable. Y para obtenerlo no es necesario talar el alcornoque, como he dicho antes. Se extrae su corteza y el árbol continúa creciendo. Después de unos años esa corteza vuelve a estar disponible para una nueva extracción. Eso significa que detrás de un tapón de corcho hay un sistema de aprovechamiento de un recurso natural que puede mantenerse durante generaciones. Y además hay algo que me parece especialmente bonito. El corcho no existe aislado. Existe porque existen los alcornocales. Y los alcornocales no son simplemente lugares donde crecen árboles de los que obtenemos corcho. Son ecosistemas. Contribuyen a conservar el suelo, ayudan a regular el ciclo del agua, favorecen la biodiversidad y forman parte del paisaje y de la economía de muchas zonas del Mediterráneo occidental. Por eso, cuando defendemos el corcho, no estamos defendiendo solamente un tipo de tapón. Estamos defendiendo también el mantenimiento de un ecosistema y de una actividad que depende de que ese ecosistema siga siendo gestionado. Y hay otra cosa que me gusta especialmente del corcho, que es un material que ha sabido unir tradición y tecnología. Porque quizá pensemos en el corcho como algo antiguo, algo que lleva toda la vida ahí, y es verdad. Pero detrás de los tapones actuales hay investigación, controles de calidad, normas, análisis físicos, químicos, sensoriales y microbiológicos.
El sector ha trabajado durante décadas para mejorar la calidad de los tapones y reducir los problemas que puedan afectar al vino. Así que cuando abrimos una botella y sacamos un corcho, estamos viendo algo que parece muy sencillo, pero detrás hay un árbol, hay un bosque, hay una industria, hay conocimiento y hay tecnología. Y quizá ahora entiendas por qué a mí me gusta tanto defenderlo. Porque después de hablar durante todo este episodio de lo que no debemos hacer con un corcho, o leerlo como si fuera un detector de defectos, me parece mucho más interesante terminar hablando de todo lo que sí podemos descubrir cuando aprendemos a mirarlo. Y la próxima vez que estés en un restaurante y el camarero te deje el corcho delante, quizá hagas exactamente lo mismo que al principio. Lo miras, lo tocas, lo aprietas, observas si hay alguna señal que merezca tu atención y después pruebas el vino, pero esta vez sabiendo un poco mejor qué tienes entre los dedos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.